21:40, 13 grados la temperatura, y estos minutos finales del programa le vamos a dedicar a fondo a la cuestión política. Hoy tenemos al ingeniero Luis Alberto Castiglioni, senador de la Nación, como invitado en este bloque del programa. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a la producción. Estoy muy contento de estar en un programa muy popular. Gracias, ingeniero, por acompañarnos. Me dijeron y me pasaron este dato. Recién le preguntaba, les tengo que contar en la pausa, le preguntaba al ingeniero Castiglioni cuándo van a definir las candidaturas ya para Senado, para diputados y demás. Y le decía que lo más lógico es que ahora que ya se definieron las chapas y lo demás, se espera hasta los 45 para que no se den el oficialismo donde van de tropa, en la disidencia donde van de tropa, para dar a conocer la totalidad de los referentes. Pero el dato que me pasan es que esta sería la disputa para el Senado. Horacio Cartes, Honor Colorado. Nicanor Duarte Frutos, por su propio movimiento. Y por Colorado Añetete, Luis Alberto Castiglioni. ¿Vas a ser el número 1 del Senado? Yo estoy muy honrado por la confianza de mucha gente que me ha manifestado su deseo de que yo esté nuevamente en el Senado representando a este movimiento tan sacrificado, en este caso el movimiento Colorado Añetete. Pero afuera de ser sinceros, hasta este momento no se ha definido aún esa candidatura, la principal, porque hemos hablado con el candidato todos, los que estamos siempre con los deseos de presentar candidaturas para el Senado, y le hemos querido dar a él la tranquilidad. ¿En qué sentido? De que en estos próximos días se puedan llegar a acuerdos concretos con algunos actores importantes que pueden integrar las listas parlamentarias, y sobre esa base de esos acuerdos concretos que se pueden producir en los próximos días, definir finalmente quién va a encabezar la lista de la Cámara de Senadores de nuestro proyecto. Pero vos sabés que hoy, si hablamos, y de esto me voy a hacer cargo yo, si hablamos de una cuestión de merecimiento, creo que hiciste los deberes como para poder encabezar esa chapa, primero. Y segundo, internamente, me parece que mantuviste la distancia y la coherencia respecto al tema de enmienda constitucional en un momento muy complicado. Lo que hizo Velázquez en diputados, de alguna manera en el Senado lo hiciste vos en algún momento. Vos hoy, si te llaman para ser número 1, estás para ser número 1 de la chapa del Senado. ¿No te disgusta volver a estar en el Senado? Absolutamente, absolutamente. Yo he tratado de hacer lo mejor de mi trabajo en el Senado. He tratado de ser fiel a mis principios y a mis valores. Justamente esos principios y valores, en los principios que yo creo, en el fortalecimiento del Estado de Derecho, en el respeto irrestricto al espíritu y a la letra de la Constitución, es que por la fe en ellos es que yo he tomado esta decisión, que ya es la continuidad histórica de mis posiciones sucesivas durante diversas etapas históricas en el Paraguay, durante la época del ingeniero Guasmosi, durante la época del señor Cubas, de mi ex compañero de fórmula Nicanor Duarte Frutos, la época del señor Lugo. He sostenido esta tesis porque esa es la realidad. Por más que se quiera maquillar, esa es la verdad. Yo fui constituyente, por lo tanto he participado en los debates y sé que esa es la realidad. Entonces, he sido fiel a esos principios, y así como he sido fiel a esos principios, también he sido fiel en muchos proyectos a los principios y valores que sustentan mi conducta. Eso hace que en este momento, y yo agradezco muchísimo que me haya manifestado su confianza, tanto el candidato Marito Ado Benítez, también como mis colegas que están con muchos merecimientos también para ocupar el lugar número 1 dentro de esa bancada del Movimiento Colorado Añetete. Pero yo me siento muy capaz y me gustaría ser una herramienta útil para la consecución de los grandes objetivos que persigue este proyecto en el próximo periodo presidencial. ¿No te asusta la mochila? Porque creo que más que nada es una mochila. Si hablamos de
situaciones que tuviste que enfrentar. En algún momento ya le dijiste a Nicanor, me voy y me voy por mi propia cuenta a ser candidato. Te tocó enfrentar a otra gente en otro momento como candidato, nada más y nada menos, a la presidencia de la República, pero ¿no te asusta enfrentar para el Senado al hoy presidente de la República, Horacio Cartes? Absolutamente. Yo quiero comentarte, si investigase mi vida política, yo terminé la carrera universitaria y luego desarrollé mi vida en el sector privado, profesionalmente hablando, lo cual me ha dado la gran posibilidad de desarrollar mis ideas políticas con mucha libertad. Generalmente, desde la década del 80, he estado siempre en los movimientos contestatarios, comenzando con la última etapa del gobierno autoritario, que acompañó un movimiento reivindicador ya de las libertades públicas. A partir de ahí, inclusive después de poco tiempo, bajo el liderazgo del doctor Luis María Argaña, nos constituimos un poco en el sector contestatario dentro del partido. Luego, durante la época del ingeniero Guasmosi, nuevamente, durante la época del ingeniero Cubas, nuevamente, luego de un breve periodo de tiempo de entendimiento con el señor González Maqui, nuevamente yo fui el único diputado que votó por el juicio político del presidente en ese entonces. Durante el gobierno de Nicanor acompañé lealmente todas las propuestas y trabajé muchísimo en diversas áreas del gobierno por pedido del presidente. Finalmente ocurrió lo que ocurrió, pero ahora nuevamente he tratado de hacer lo mejor posible para la República, acompañando las buenas obras y los buenos proyectos. Pero en este momento estoy nuevamente en esta situación de contestación. Es decir, la mayor parte de mi vida política ha sido de contestación a los sectores de poder, porque siempre ocurrían acontecimientos que iban en contra de mis posiciones políticas, históricas y de mis principios y de mis valores, que han sido los determinantes para mi conducta. En este momento estoy nuevamente en esta posición porque estoy convencido que si nosotros, mi querido Santiago, no entendemos en el Paraguay que la consolidación del Estado de Derecho tiene que ser un fin primordial, vamos a continuar así por mucho tiempo, porque todo el resultado es la falta de la consolidación del Estado de Derecho. ¿Y por qué no te asusta enfrentar a Horacio Cartes? Porque finalmente enfrentar a Horacio Cartes, además de enfrentarte a la estructura más fuerte de poder, te hace enfrentar a una persona que tiene mucho potencial económico. ¿Por qué no te asusta el decir, y primero voy por Cartes y después voy a ir por Nicanor Duarte Frutos, sí, que circunstancialmente hoy te toca enfrentarlo en urnas como un puesto para el Senado, aunque están dentro del mismo grupo respecto a la presidencia de la República? Pero, ¿qué atributos te diferencian del presidente de la República, Horacio Cartes, que va por el Senado? Radicalmente diferente. Estoy condicionado por las ideas estructuradas que tengo, que se denominan ideología, pero son las ideas estructuradas que determinan mi conducta y mis conductas políticas, ¿verdad?, que son radicalmente diferentes en general a la del presidente Cartes. ¿Cuáles, por ejemplo? Para mí, el centro de todo tipo de políticas públicas tiene que ser el ser humano. ¿Y para Cartes? Para Cartes, el centro es mantener un esquema macroeconómico confiable con el cual pueda tener índices y parámetros con los cuales traducir hacia la población de que todo está bien. Maquillaje. O sea, como el gobierno Cartes dice, estamos bien porque tal índice está por encima de tal porcentaje. Y estamos bien porque el Banco Mundial nos dice que estamos mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a estar bien si es que funcionan las políticas, por ejemplo, de prevención de las catástrofes, que acabas de terminar una entrevista, como vemos claramente que en base a la improvisación y en base a la incapacidad de gestión tenemos cíclicamente inundaciones
y cíclicamente tenemos fracasos para enfrentar. ¿Eso sabes qué significa? La falta de políticas públicas, la falta de política de Estado y de la planificación adecuada para enfrentar ese tipo de contingencias. Ese es un ejemplo, pero esa es la constante en el Estado en muchos ámbitos. ¿A qué se debe eso? A la falta de capacidad de manejar el Estado, a la falta de visión de Estado. O sea, para el gobierno de Cartes es suficiente con encontrar una cifra y un número que pueda maquillar una realidad de alguna manera y que lo pueda sostener en las planillas o en el PowerPoint. Así es, así es. Para nosotros, para mí, y por eso nosotros hemos hablado 4 horas con Mario en mi casa. Se fue a visitarme Marito a mi casa. 4 horas hablamos. No hablamos de cargos, no hablamos de lugares de posiciones, hablamos de visión, de propuestas, de proyectos y hablamos de la restitución de la dignidad del Partido Colorado. En ese ámbito hemos hablado cómo se va a encarar el tema en el futuro de la inserción del Paraguay en la región. ¿Cómo se va a encarar la inserción del Paraguay en el hemisferio? ¿Cómo vamos a encarar nuestro relacionamiento con el bloque del Pacífico? ¿Vamos a ir apostando o no al Mercosur? Vamos a pedir un waiver que el Paraguay, yo fui el primero cuando era vicepresidente en decir, nuestro desarrollo macroeconómico es tan diferente, de economía de tamaño relativo, economía tan diferente con nuestros socios Brasil y Argentina, que el Paraguay y el Uruguay tendrían que tener un waiver, es decir, una especie de permiso para que acordemos nosotros por nuestro lado con otras economías para comerciar. Nunca nos quisieron dar. Ahora Uruguay tomó esa bandera paraguaya. Entonces yo le dije, yo quiero concordar contigo en esto. Y hemos acordado y hemos concordado en saltar por encima de todo. Primero, para nosotros tiene que ser prioritario absolutamente los intereses del Paraguay. La política exterior del Paraguay está determinado por los intereses internos del Paraguay, no por los intereses de nuestros socios ni de las potencias. Los intereses paraguayos en el relacionamiento internacional están determinados por nuestros intereses internos. Y esos intereses internos se resumen en conseguir el bienestar de la familia paraguaya. A partir de ahí se construye política pública. Entonces yo le he dicho a Mario, ¿coincidimos en esto? Coincidimos. En esto coincidimos. Coincidimos en ser una nación que no va a estar alineada a un bloque fracasado como el bloque bolivariano. Coincidimos en mantener una relación digna con las potencias del mundo, buscando siempre los beneficios del Paraguay. Coincidimos. Nos pasamos la mano y dije, a partir de ahora tenés todo mi apoyo, a partir de ahora tenés todo mi acompañamiento para conseguir nuestro objetivo. Senador, fuiste vicepresidente de la República, pasaste posteriormente al Senado. ¿Vos considerás que si te diéramos hoy la posibilidad de iniciar una reforma constitucional, habría que mantenerlo al vicepresidente tal cual es hoy, tal cual las atribuciones que tiene hoy, o como vicepresidente uno se sienta atado de manos y como utiliza mucha gente en la analogía dice, ese va a terminar siendo un florero? ¿Qué hay que hacer con el vicepresidente de la República? Yo he tenido un gran protagonismo como vicepresidente de la República porque he tenido todo el apoyo y al mismo tiempo la petición del señor presidente Duarte Frutos de ayudarle en distintos trabajos, en distintas líneas de acción. Por ejemplo, cuando ocurrió en la época de las invasiones, te acordarás, no sé si eras estudiante todavía, pero te acordarás, porque antes estaba siempre muy interesado e instruido en los temas. Hubo un momento en que se desencadenó una etapa de invasiones masivas en el Paraguay. Sí. Eso inclusive llegó a muertes, a invasiones con muertes, amenazas, etc. Hubo un tiempo en que había una especie de indecisión muy peligrosa. Yo trabajé con un equipo de profesionales muy capacitados y le presenté al señor presidente un plan que tenía 4 ejes. Y le dije, señor presidente, esta situación no puede continuar. Si esta situación continúa 60 días, corre riesgo la estabilidad del gobierno y por ende la posibilidad de un caos. Entonces, el señor presidente lo analizó con sus asesores
y finalmente me dijo, Luis, quiero que te hagas cargo y desarrolles este plan. Ese plan se desarrolló a través de la creación de una institución, a través de un decreto que se denominó el decreto que crea la Comisión de Crisis Rural, que yo encabecé. A partir de ahí encaramos un trabajo en donde pudimos, hablando con la Corte Suprema, con la Fiscalía General del Estado, con las fuerzas públicas, convocando a todos los sectores agricultores, campesinos, minifundiarios y al mismo tiempo representados MCNOC, ONAC, de todo. Vinieron a sentarse en una mesa de concertación con la contraparte de los gremios de producción. Hemos conseguido una enorme victoria, una gran victoria. ¿Y cuál fue la victoria? De que se pacificó la República, a partir de ahí se acabaron las invasiones, se acabaron los cierres de ruta y empezamos a dar respuesta concreta. ¿Qué te digo con esto que te estoy comentando? Que la vicepresidencia puede ser muy útil cuando existe una conjunción de ideas y confianza entre el presidente y la vicepresidencia. Pero a mí, yo creo que hay que corregir algunas cosas para que la vicepresidencia continúe. ¿El modelo argentino no es un modelo apropiado, por ejemplo, respecto a las prerrogativas que pueda tener un vicepresidente de la República? Correcto, correcto. Ese es un modelo apropiado. ¿Por qué? Porque eliminaría también esa lucha permanente por la presidencia del Senado y del Congreso cada año. Yo creo que es el mismo modelo de los Estados Unidos y de otros países en donde el vicepresidente es el responsable de presidir las sesiones del Senado de la Nación. Esa, por ejemplo, esa sola modificación nos ahorra muchísimo debate y conflicto cada año en el tema de las mesas directivas. Lo que está pasando ahora mismo. Lo que está pasando ahora mismo y lo que puede pasar todavía, porque la pelea va a ser muy ardua. Pero yo creo que es una institución muy útil, es una institución que también es un reaseguro de estabilidad y de continuidad ante cualquier contingencia, pero hay que modificarla. Hay que modificarla para darle más atribuciones. Y yo creo que en este tema la atribución de presidir las sesiones del Senado y del Congreso, eso nos va a ahorrar muchísimo también estos problemas que tenemos normalmente. Por último, tengo 2 minutos para cerrar, pero quiero preguntarte esto, ingeniero. ¿Por qué crees Mario Abdo Benítez le puede ganar a Santiago Peña? Porque Mario Abdo Benítez proviene de un sentimiento genuino y auténticamente colorado, en primer lugar, y al mismo tiempo es un hombre que tiene bien definido de que lo más importante, paralelamente de centrar todas las políticas públicas del Estado en el ser humano, en el ciudadano, ¿verdad? Paralelamente está convencido de que aquí hay que precautelar la suerte de las instituciones. En este momento, todos los problemas que tenemos en el ámbito de la justicia, que para mí es una enorme decepción, y lo dije en un tuit hace poco tiempo, que es antes cuando se produjo la tragedia de la muerte de este compatriota Rodrigo Quintana. La justicia paraguaya ha actuado con cobardía, porque a la hora de aplicar el derecho se ha escondido. Eso ha provocado la muerte de este joven, la quema del Senado, etcétera, etcétera. Entonces, cuando coincidimos en que hay que fortalecer la institucionalidad, cuando coincidimos en que hay que empezar a cortar los vínculos políticos para que las presiones a través del jurado de enjuiciamiento se acaben con las extorsiones de los fiscales y jueces, ahí estaremos marchando hacia un mejor destino. Gracias, ingeniero, por acompañarnos. Gracias a ustedes y a las órdenes siempre. Y te felicito. Antes de cortar, te quiero pedir esto. Sí. Recibí mensajes de Cazapá, Paraguarí, Encarnación Itapúa, Bella Vista Norte, Concepción, San Pedro, Caguazú, por lo cual te felicito por tu enorme audiencia, pero me dijeron, por favor envíanos un saludo, ingeniero, así que aprovecho para enviarle un saludo a toda esa gente. Gracias, ingeniero, muy amable.